Ahí está. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy, denominado archivos. Los archivos son de suma importancia dentro del manejo de las tecnologías, de las tecnologías de la información. Toda información, todo dato que uno pretende preservar de una forma, queda almacenado, guardado en los distintos dispositivos que tienen como función esa, el mantener guardados esta información. Los archivos nos podemos encontrar con una gran cantidad de tipos de archivos que pueden estar almacenados en diversos medios. Pueden encontrarse tipos de archivos, por ejemplo, que traen solo texto, archivos de texto, pueden ser archivos de imágenes, pueden ser archivos de videos, pueden ser archivos de fotografías, de sonidos. Existen una gran cantidad de tipos de archivos. Aquí la característica principal de los archivos es de que siempre los vamos a encontrar rotulados, con un nombre, y que en el ambiente, en el sistema operativo de Windows es muy común que se omita, en cierto grado, una parte importante de los archivos, que es la extensión. La extensión de un archivo me va a permitir identificar qué tipo de archivo es, si es audio, si es video, si es texto, si es una imagen, una fotografía. Pero también, por ejemplo, dentro de los tipos de archivos de texto hay diversas extensiones. Es decir, por ejemplo, si yo abro una aplicación como el blog de notas, meto texto, que esa es la función de esa aplicación, y guardo dicho archivo con un nombre, de manera intrínseca, la aplicación le asigna una extensión denominada .txt. Esa extensión que autoasigna la aplicación me va a permitir identificar el archivo mediante un gráfico denominado icono, el cual tiene una cierta característica particular de ese tipo de archivo de texto. Pero si yo utilizo la aplicación, por ejemplo, Word, que es una aplicación que nos permite generar otro tipo de archivos de tipo de texto, pero que cuando guardo el contenido que haya capturado en este espacio, la aplicación en sí le autoasigna una extensión denominada .doc o .docx. Esta extensión, al guardarse este archivo con esta extensión, el sistema operativo lo reconoce con un icono, un gráfico específico de este tipo de archivos. Y así me puedo encontrar con los archivos de imágenes, me lo puede representar con un icono. Dependiendo de la configuración misma del sistema o de Windows, el icono puede ser representado mediante una representación, una vista en miniatura del propio archivo de imagen, o puede estar representado mediante otro icono, a lo mejor un paisaje generalizado para todos los archivos de este tipo de imágenes. Tenemos para imágenes, por ejemplo, tenemos extensiones que son los más usuales. JPG es un formato que implica que un archivo con esta extensión es un tipo de archivos con ciertas características propias en relación al manejo de su imagen. Pero también hay otro tipo de archivos, por ejemplo, los BMP, B de bueno, M de mamá, P de Pedro, .bmp.
Estos tipos de archivos son usualmente creados o generados con aplicaciones, por ejemplo, la aplicación que nos ofrece de Windows, que es el Microsoft Paint, por ejemplo. Y son imágenes, al final también son imágenes. Nos encontramos otro tipo de imágenes, por ejemplo, los archivos de imágenes de fotografías. A veces vienen rotulados o con una extensión denominado J, no, es la extensión de esos archivos. Puede ser BMP, JPG, puede ser PNG, P de Pedro, N de niño, G de gato. Son tipos de archivos que tienen ciertas particularidades en su diseño, en su estructura interna, y que también son utilizados por diversos tipos de programas para consultar contenidos. Así también los archivos de audios, por ejemplo. Nos podemos encontrar los usuales, el formato de los archivos que tienen extensión MP3. MP3 es un formato de archivo, es un formato de compresión de archivos de audio. Este archivo de audio tiene ciertas características en relación a la calidad del sonido, el tamaño que ocupa en el almacenamiento, a diferencia de los archivos que podemos encontrar como los archivos de Windows, por ejemplo, tienen extensión Windows Media Video, Windows WMV es la extensión WMV, que son programas, que son archivos que tienen una calidad de audio más elevada, más nítida que los archivos MP3. O los propios archivos de audio en formato hay otro tipo de archivos de audio que son los que maneja las listas. Déjenme ver, MW, archivos MP3, archivos de audio, MID es otro tipo de archivo. Bueno, entonces cada uno de estos archivos que de manera general no alcanzamos a visualizar la extensión, pero al final de cuentas la extensión de cada archivo me va a dar una presentación en relación al icono con el que lo vamos a localizar o a identificar, y en relación al tipo de programa o aplicación con el que podríamos consultar su contenido. ¿Sí? Hay archivos que no se pueden visualizar en alguna aplicación específica, es decir, a lo mejor un archivo de video, no voy a poder consultar su contenido utilizando una aplicación como Word, o como el bloc de notas, o como el programa Microsoft Paint, porque no son compatibles. Por ejemplo, los archivos PDF, los archivos que descargamos de internet, esa es la extensión .pdf. Yo no puedo visualizar el contenido de estos archivos si lo quiero abrir desde la aplicación bloc de notas o desde la aplicación Word. No son compatibles y no me permiten visualizar su contenido. Entonces, cada archivo tiene una extensión. Se identifica por un nombre y una extensión. Y la extensión me sirve a mí para identificar qué aplicación debo utilizar para visualizar su contenido, para consultarlo o para editarlo, modificarlo. Y además también me va a servir porque con la extensión lo voy a identificar con un icono, un gráfico
representativo de ese tipo de archivos, ¿sí? Entonces, cuando yo trato o tengo necesidad de generar un archivo, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de aplicaciones que manejan archivos, ¿sí? Por ejemplo, les voy a compartir mi ventana y les voy a compartir mi ahí está. Voy a presentar pantalla. Voy a presentar mi pantalla. A ver, confírmenme que están viendo mi pantalla. Ahorita está en un fondo azul con el logo de Windows. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, cuando yo pretendo utilizar una aplicación que me permita generar un archivo, puedo utilizar, por ejemplo, el programa llamado Bloc de Notas. Voy a visualizar el menú de Windows con la barra de tareas. Recordemos que ahí tenemos el logo de Windows. Y voy a buscar el programa que me permita generar un archivo. Ahorita vamos a utilizar archivos o programas, perdón, aplicaciones que vienen instalados en sus equipos de cómputo, ¿sí? El bloc de notas, déjenme ver si aparece, y si no ahorita les digo cómo ejecutar algunas aplicaciones. Aplicaciones de Chrome, no viene. Pueden hacer la combinación de teclas en sus teclados. Mantengan presionada la tecla del logo de Windows. Sin soltar esa tecla, digiten la tecla R y sueltan las dos. Esto les va a ocasionar que despliegue un cuadrito de diálogo rotulado como ejecutar. Sí. Voy a mover para que sea visible en el centro de la ventana, en el centro de la pantalla. Esta casilla, este cuadro de diálogo rotulado como ejecutar, tiene una casilla llamada abrir. Borren el contenido de esa casilla y redactamos en una sola palabra sin espacios el texto note PAD. Note PAD. Borramos el contenido. Redactamos. Dale clic en la casillita donde tienes abrir. Borra el contenido. ¿No lo borro ese? Ajá, lo que tenga desplegado, bórralo y escribes la palabra notepad, notepad, en una sola palabra sin espacios. Notepad es el nombre con el que se identifica de manera original la aplicación denominada bloc de notas. Ya al español se reconoce como bloc de notas, pero su nombre original en inglés está identificado como Notepad. Y le dan clic en aceptar o digitan la tecla Enter. Tiene que salir aquí. Sí, ya te apareció tu cuadrito de diálogo rotulado como ejecutar. Sí. Ejecutar. En ese cuadro de diálogo está la casilla abrir. Borras el contenido de esa casilla y redactas manualmente con teclado el texto Notepad. Bueno, aquí dice sin título, bloc de notas. Abajo dice archivo, edición, formato, ver, ayuda. Ya lo estás visualizando. Entonces, lo que estás viendo en este momento
es un cuadro de diálogo, una ventanita, perdón, esta es una ventana donde en la parte superior te dice sin título, bloc de notas. Y abajito te aparece opciones archivo, edición, formato, ver y ayuda. Sí. Bien, por ejemplo, esta es una ventana clásica de Windows donde en la parte superior viene la barra del título. Si leyeron los apuntes dentro de la ventana decía la barra del título se utiliza para identificar la aplicación o el nombre del archivo que está asignado a ese espacio de trabajo, a esta ventana. Entonces, este espacio de trabajo es mi bloc de notas y como toda ventana estándar, trae un menú de opciones denominado archivo, denominado edición, denominado formato, denominado ver y denominado ayuda. Esas son opciones contenidas en ese menú. Bien. Ajá. Y en este caso, el área de trabajo de la ventana es el área blanca que donde está apareciendo el cursor. El cursor de manera intermitente está como un foquito, enciende y apaga una rayita. Este es el cursor. Recuerden que el cursor, ese es el carácter que nos indica la posición que ocuparía una letra, un dígito o un símbolo que se introduce desde el teclado. Entonces, por ejemplo, este es mi espacio de trabajo en el cual la aplicación del bloc de notas me permite agregar texto sencillo. Vamos a agregar el texto nombre, el carácter 2 puntos y ahí agregamos nuestro nombre propio, cada quien su nombre. Yo voy a poner Julio Martínez Solares. ¿Sí? La voy a hacer un poquito más ancho para que sea en un solo renglón. Ahí está. Vamos a darle la tecla Enter. Recuerden que el Enter o el Return para que el cursor concluya el renglón y automáticamente se coloque al inicio del renglón siguiente. Ay, pero yo no puse mi nombre. Aquí te pones Margarita. Primero, para que te asegures, Margarita, que vas a redactar ahí, dale clic con el ratón, apunta en la zona en blanco y dale clic con el ratón. Ya que aparezca el cursor, ya está el cursor. Ahora sí puedes ahí redactar. pongo el nombre. Ahí ya puedes redactar. Nombre, 2 puntos. Y pon tu nombre completo. Pero como veo la mía. Maestro, yo estoy viendo la pantalla suya, ¿cómo veo la mía? En la parte de tu barra de tareas, en la barra de tareas existe el botón. Date cuenta que identificas la aplicación bloc de notas con el icono de un bloc de secretaria. Ahí le doy clic. Ahí dale clic para que sea visible la ventana y puedas redactar. Ahora sí ya. Ajá. Ya. Le damos enter. Vamos a poner nuestro teléfono. Teléfono, 2 puntos. Y ahí agregan su número telefónico. 722-155-5641, que es el mío. Y es el que ya tienen. Y le dan enter. 722-26-17-800. Ya. Y le das enter. Ajá. Redactamos abajo el siguiente dato. Pero fecha de cumpleaños. En nuestro siguiente renglón escribimos fecha de cumpleaños y ponemos el día y el mes. Yo, por ejemplo, yo soy del 14 de diciembre. Nada más.
18 enero. Ujú. Le damos enter. Ujú. Fecha de cumpleaños. Vamos a poner. eh, le damos enter y ahí queda. Bien. En este caso, el espacio, la aplicación del blog de notas, me está permitiendo ingresar datos. Al ingresar datos, como esta información la estoy manejando localmente en mi computadora, así ustedes localmente están generando esta información en sus computadoras, existe el concepto de guardar o almacenar el archivo. ¿Por qué es importante esto? Si se nos llega a apagar el equipo de manera accidental, si se llega a trabar la computadora y ya no responde más que apagándole y quitándole la corriente, si es una de escritorio, quitarle la corriente, si es una de portátil, obligándola a que se apague para que puedas reutilizarla y ver qué es lo que le está fallando. Pero el hecho es de que si sucede una situación de ese estilo y no almaceno el archivo, entonces voy a tener la probabilidad de que esa información se vuelva irrecuperable. Para que se vuelva recuperable este archivo, es necesario almacenarlo o guardarlo. ¿Sí? El hecho de que se guarde implica asignar un título al archivo para identificarlo. Asignar el espacio de almacenamiento para saber dónde se está almacenando y que después lo pueda identificar esa posición de almacenamiento y que pueda guardarlo. ¿Sí? Que pueda recuperarlo después, abrirlo. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar la opción archivo. Con el ratón podemos darle clic en el menú denominado en la opción rotulada como archivo y de la lista desplegada nos encontramos la opción rotulada como guardar. ¿Guardar cómo? Guardar. Primero vamos a escoger la opción guardar, porque son dos acciones Primero guardar. diferentes. Ya, sí. Bueno, ahí es notorio que al visualizar la opción guardar, al final aparece en este caso una combinación de teclas. La combinación de teclas que me está permitiendo, que está asignada a esta acción de guardar, está rotulada como control más G. Esta es una combinación de teclas que al español se ha generalizado para guardar, control G de guardar. Bueno, vamos a hacerlo ahorita seleccionando guardar. Cada vez que yo guardo por primera vez un archivo, en este caso es la primera vez que trato de guardar este archivo con la información que yo ingresé. Cada vez que yo guardo por primera vez o primera ocasión un archivo, todas las aplicaciones me van a mandar la ventanita, el procedimiento de identificar con un cuadro de diálogo el nombre del archivo para rotularlo. Vean, aparece una casilla rotulada como nombre de archivo y aparece abajito asterisco.txt. Esa casilla es para identificar el archivo que yo estoy generando, para que después lo pueda localizar y lo pueda abrir y consultar su contenido. ¿No apareció? No, a mí me apareció una ventana que dice guardar como. Exacto, esa es la ventana que se está visualizando. Rotulada como guardar como. Ahora, abajito de esa ventana hay una casilla rotulada como nombre de archivo . Y que en este momento probablemente te diga sin título.txt o que te diga asterisco.txt.
en la parte de abajo Sí. de tu ventana. Ahí borra el contenido, borramos el contenido y agregamos el título con el que vamos a identificar el archivo que estábamos ingresando los datos. Lo vamos a ingresar como datos personales. Así le escribo, Le datos. redactamos datos personales. Antes de darle enter, antes de darle guardar, quiero que identifiquen en qué posición se almacena de manera predeterminada. En la ventanita, arriba de la casilla donde están redactando, del lado izquierdo hay una estructura vertical. Esta estructura vertical, de manera predeterminada, está seleccionada la posición donde actualmente se almacenaría o se guardaría esta información, este archivo. Generalmente, todos los archivos, generalmente todas las aplicaciones que nos permiten generar archivos, la posición de almacenamiento predeterminada es la carpeta, el espacio de almacenamiento denominada documentos. ¿Sí? Esa es la posición predeterminada. La vamos a dejar ahí en ese espacio denominado documentos. ¿Sí? Ahí le doy clic. Identifica que la opción documentos es la que está seleccionada. Sí, documentos. Exacto, ¿verdad? Esa es la posición predeterminada. Aunque como usuarios nosotros también podemos escoger otra posición de almacenamiento. Ahorita lo vamos a dejar ahí, nada más quiero que lo identifique. Y ahora vamos a darle clic en el botón guardar. El botón guardar se encuentra de los botones que se encuentran en la parte inferior derecha de la ventanita. Dice guardar. Podemos darle clic en guardar. Exacto. Bien, ahora sí. Este archivo, al momento de que ya le dimos que se guardara su contenido, ya tenemos la seguridad, total de que si se va la luz, si se atora la computadora, si tenemos que apagar la computadora obligatoriamente a que se apague, o si por alguna situación se descompone la computadora, este archivo ya se vuelve recuperable. Se puede recuperar. Se puede, si apagamos y encendemos otra vez la computadora, sin hacer otra cosa, se puede recuperar sin ningún problema. Si se nos descompone la computadora, a lo mejor porque ya viene la época de lluvias, estamos haciendo un trabajo y guardamos este archivo y llega un rayo, llega a caer en el transformador de la esquina y obliga a que se vaya la luz y que esa descarga eléctrica afecte a la computadora y que ya no encienda para la próxima vez, la probabilidad de recuperarlo mediante otros métodos, ¿sí? Es muy elevada. Por ejemplo, si ya no enciende tu computadora, bueno, se puede desensamblar tu computadora, sacar el disco interno que tiene la computadora, examinar el contenido por fuera de tu computadora, ese disco de almacenamiento, y extraer una copia. Se puede recuperar por el hecho de que ya está guardado. Vamos a ver si es cierto que ya se guardó. Vamos a cerrar. Bueno, antes de cerrarlo, podemos continuar escribiendo alguna información adicional. Por ejemplo, en el archivo vamos a escribir un nuevo renglón que diga pasatiempos. Pasatiempos. 2 puntos. Y redactamos 2 pasatiempos de los que ustedes consideren es lo que hacen en sus tiempos libres. Pasatiempos, por ejemplo, leer, coma, y por ejemplo, escuchar música. Por ejemplo.
aquí quiero que noten lo siguiente. Esto, acabamos de agregar un nuevo renglón. Si por alguna situación cierro la ventana o por alguna situación se me va la luz, o sea, me apaga la computadora, parte del archivo, parte de su contenido se recupera. Lo que no podríamos recuperar es la nueva información que adicionamos y que hasta el momento no hemos almacenado o no hemos guardado en sus cambios. En este caso, volvamos a la opción archivo y del menú desplegado volvamos a seleccionar la opción guardar. Damos clic en guardar. El archivo ya había sido guardado por primera vez y por lo tanto, como en esta segunda ocasión ya la aplicación sabe cómo se identifica este archivo, y de hecho en la parte superior de la ventanita quiero que identifiquen que ahí dice, a un ladito del icono del blog, del gráfico del blog, aparece el título datospersonales.txt, dos puntos, blog de notas. O a lo mejor nada más dice datos personales, blog de notas. ¿Sí? Ya está identificado este archivo con este título. Ahorita que ingresamos un nuevo renglón, y le dimos guardar, como ya es una segunda vez que almacenamos este archivo o una subsecuente ocasión en la que guardamos el archivo, el cuadro de diálogo que nos lanzó por primera vez ya no es visible, ya no se muestra. ¿Por qué? Porque la aplicación ya sabe la aplicación cuál es el título asignado a esta información. Ya sabe que el archivo se llama datos personales. Ya sabe que se está almacenando en el espacio denominado documentos o en la carpeta denominada documentos. Ya sabe. Entonces, basta con que le diga archivo guardar y esta nueva información o los cambios que haya realizado en la información de este archivo sustituyen a la información anterior. Sustituyen. ¿Sí? Entonces, este es el hecho, que si yo agrego más información o modifico información de este archivo, al momento de guardarlo, ya no me va a aparecer el cuadro de diálogo identificado como guardar como. Siempre va a realizar la actividad. Vamos a corroborar ahora sí que se haya guardado. Vamos a cerrar la ventanita, denle clic, identifiquen la ventanita donde están escribiendo. Del lado la que dice datos. De la que dice datos personales. En este nivel, del lado derecho está el botón de un tachecito. Cuando apuntan sobre él, se muestra el tachecito, el botón en rojo, y denle clic en este para que se cierre el espacio de trabajo de el archivo. Entonces, esta es una acción principal de todos los archivos cuando los trabajamos localmente, porque cuando los trabajamos en lo que se conoce como en el espacio de la nube, el almacenamiento se da de manera automática. Pero cuando se trabajan localmente en la computadora, es necesario que se guarde el archivo, que se almacene el archivo y su información. Bien, ahora vamos a identificar dónde quedó almacenada. Vuelvan a ejecutar Windows R. Digiten otra vez la combinación Windows R para que les aparezca de nueva cuenta el cuadro de diálogo
ejecutar. Y de la R. La ventanita de Windows y la R. Aparece ejecutar. Y en Sí. ejecutar vuelve a, ya tiene escrito la última aplicación que abrimos, que en este caso es Notepad, ¿cierto? Ya directamente, Sí. como ya tiene redactado Notepad, que es el nombre del bloc de notas, denle clic en aceptar directamente para que sea visible otra vez el espacio de trabajo del bloc de notas. Ya apareció. Ok, y está en blanco. Bien, el bloc de notas se ejecuta y me deja el espacio en blanco y está preparado ya para que ingrese una nueva información totalmente independiente de la anterior. O pueda abrir el archivo recientemente creado. Vamos a seleccionar el menú, la opción archivo. Y del menú archivo vamos a seleccionar la opción abrir. Quiero que identifiquen que el abrir tiene puntos suspensivos. Controlar. Tiene puntos suspensivos y adelantito tiene control A, que es la combinación de teclas para para hacerlo mediante teclado. Pero vamos a seleccionar abrir con el ratón. Bien. Identifiquemos que al darle clic en abrir, me muestra el cuadro de diálogo titulado Abrir. En la esquina superior izquierda aparece el texto Abrir. Esta ventanita me va a permitir localizar el archivo que pretendo visualizar en su contenido. En este caso, de manera predeterminada, vuelve a mostrarnos la posición de almacenamiento seleccionada documentos. Bien, lateralmente, ya sea que tengan una vista previa o no, ya, lateralmente tenemos la lista de archivos que tenemos almacenados en este espacio. Archivos y carpetas. Bien, localicen el icono denominado datos personales. Lo seleccionamos, el título datos personales, damos un clic sobre el archivo para que se quede seleccionado en azul y le damos clic en el botón abrir. Ahí apareció. Al momento de que le dimos clic en el botón abrir, entonces el contenido de dicho archivo es visible. Vean entonces cómo se recuperó la información de este archivo. Se recuperó porque previamente lo guardamos. Y ahí está. Nombre, teléfono, fecha de cumpleaños y pasatiempos. Entonces, ese es el hecho de que cuando yo genero un archivo, tengo que guardar su contenido. Ahora, cierren esta ventanita. Cierren la ventanita del bloc de notas otra vez. Y ahora volvamos a hacer la combinación de teclas Windows R. Volvamos a hacer la combinación de teclas Windows R y vamos a ejecutar el programa llamado Paint. El programa Paint, que es un programa para hacer dibujos, para editar dibujos o imágenes, lo vamos a ejecutar. Vamos a poner MS sin espacios PAINT. Vamos a escribir MS Paint en esa casilla de abrir. Ahí sí quitamos ahora el Notepad, quitamos ese texto y escribimos
Ya me quedé atrás. Windows, ¿Dónde pongo Windows R, Margarita. Windows R? Ya oprimí. Te aparece ejecutar. Te apareció una Ah, ventanita llamada ejecutar. no, ¿No? no, no. ¿No? A ver otra vez. Se quedó la de datos. A ver, Windows R. Windows R. Recuerda que la de Windows es la de la ventanita del logo de Windows. Sí, ya ¿Ya? me salió. Te apareció ejecutar. En la Ujú. casilla abrir tienes redactado Notepad, ¿cierto? Sí, Bórralo. sí. Borra ese contenido. Y en esa casillita escribimos M de mamá, S de susú. Sí. M de mamá, S de susú. P de Pedro. Ujú. A de alma. Sí. I de Ignacio. N Ujú. de niño. Sí, T de taco. T de tren. sí. Dice completito Ujú. MS Paint, ¿cierto? Sí. O MS Paint. Ujú. Le damos clic en aceptar. Le damos clic en Sí. aceptar. Les aparece una ventana del área de trabajo de la aplicación de Paint. En la parte Pues, superior del lado izquierdo tenemos un icono que representa a esta aplicación, que parece como una paleta de colores para aquellos pintores, ¿no? De acuarela o de sí. lienzo, de pintores de óleo, ¿no? De esa paletita para pintar. Sí. En ese mismo nivel aparece un icono que se reconoce como guardar, un icono que es un gráfico de un disco de un formato de hace años que no ha cambiado, que se llama guardar. Aparece una flechita curva con la cabeza de flecha que apunta hacia la izquierda. Aparece una flechita curva con cabeza de flecha que apunta a la derecha. Adelantito hay un texto que dice sin título guión paint, ¿verdad? Sí. Y abajito hay un conjunto de herramientas, son botones de herramientas que nos van a permitir utilizar y generar trazos. Y hay un espacio en blanco que en este caso nos representaría el lienzo para hacer un dibujo. Bien, por ejemplo, identifiquen si aparece un grupo de herramientas rotulado como formas y ahí hay un Sí. conjunto de figuritas, línea, curva, círculo o elipse, cuadro o rectángulo, triángulos, etcétera. Escojan cualquiera de ellos, denle clic en un clic sobre él, solo un clic, y ya que hayan dado un clic sobre cualquiera de las figuras de las formas, muevan su puntero sobre el área del lienzo y en cualquier espacio generen un trazo arrastrando el ratón. Recuerden que el arrastrar del ratón implica que apuntan primero sobre un lugar en concreto con el puntero del ratón, mantienen presionado su botón izquierdo, sin soltar el botón izquierdo, desplacen su ratón en el escritorio, en la mesa, desplácenlo hasta que generen una figura. Ya que hayan generado una figura, ahí sueltan su ratón y ahí queda asignado. A ver, escogí un triángulo. Escogiste un triángulo, ok. Le das clic sobre el Ajá. triángulo. Ahora apunta en el lienzo, en la zona en blanco. Ajá. Y con tu Y ratón suelto. mantienes presionado tu botón izquierdo, no lo sueltes el botón izquierdo y sin mantenido presionado el botón izquierdo desplazas tu ratón ya sea a la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. ¿Sí? Ya que tenga una posición que tú consideras que es la adecuada, sueltas el ratón para que aparezca el trazo.
¿sí? Seleccioné este triángulo. Ajá. Ahora con tu ratón apunta en el lienzo, en la zona en blanco. Mantén Sí, presionado y tu ya botón izquierdo. Sin soltar tu botón izquierdo, Margarita, desplazas el ratón. izquierdo es este. Sí, mantén presionado tu A ver, botón izquierdo y mueves tu ratón sin soltar sin dejar de presionar el botón. Ya que lo hayas generado, sueltas tu ratón en la posición que necesites y ahí lo dejas. no entendí cómo va a ser eso. No, pero dime. Aquí. Sí. Agarro este. Y luego lo traigo aquí. Y lo suelto. Sin soltar tu Ya. botón. Sí. Recuerda que a esa acción que hicimos se le reconoce como arrastrar el ratón. Es muy común este tipo de acciones para cuando se hacen eh, dibujos, para cuando se quiere remarcar, cuando se quiere seleccionar. El arrastre del ratón implica apuntas en una posición inicial con el ratón, presionas tu botón izquierdo y sin soltar el botón izquierdo desplazas tu ratón en la dirección que necesites. ¿Sí? Ok. Ya que hayas, Sí. ya que hayas arrastrado, ya que hayas desplazado tu ratón hasta la posición necesaria, ahí sueltas el botón y ahí queda. Eso se le denomina arrastrarlo. ¿No? Es para generar Sí. muchas veces trazos, para generar cuando trabajemos en Word para seleccionar texto, cuando trabajemos en Excel para seleccionar celdas, para cuando trabajemos en PowerPoint, seleccionar diapositivas, ¿sí? O seleccionar objetos o dibujar objetos también en PowerPoint. Bueno, ya hagan por lo menos tres figuras. Escojan tres figuras o generen tres figuras. Por lo menos tres. Yo hice más, no importa. Pero por lo menos tres. O si quieren hacer más, no importa. El hecho es de que arrastren el ratón para ver esa actividad también. Viene detallada en sus apuntes, ¿verdad? Si lo leyeron. De arrastrar el ratón, sí. Uh-huh. Sí, con el tema del ratón, dice el ratón es el periférico de entrada que permite dar instrucciones a la computadora de manera gráfica. El ratón de manera estándar tiene dos botones, el botón izquierdo llamado primario, que permite seleccionar, permite abrir, el botón izquierdo llamado secundario permite desplegar un menú de opciones, eh, y una ruedita en medio llamada scroll para hacer este desplazamiento de información, ¿no? Bien. De igual manera, como fue el caso del blog de notas, es necesario almacenar o guardar este archivo, esta información. De igual manera tenemos en la parte superior el botón llamado archivo, que está en un tono azul. Démosle clic en el botón archivo, está en un tono azul, y me va a desplegar un menú de opciones. Dentro de este menú de opciones aparece la opción guardar. Si se dan cuenta, en este caso guardar está identificado con el mismo gráfico que tenemos en la parte superior. Pero ahorita vamos a utilizar del menú desplegado, guardar. Cuando apunto sobre él, de hecho temporalmente aparece en un cuadrito de diálogo flotante, aparece, dice guardar como control G.
que también sería funcional esta combinación de teclas, pero vamos a utilizarlo con el ratón. Denle clic en guardar. Vean, como es la primera vez que vamos a almacenar este archivo, la aplicación vuelve a mostrarnos el cuadro de diálogo rotulado como guardar como. ¿Sí? Sí. La posición estándar de almacenamiento de las imágenes puede ser el espacio denominado o la carpeta denominado imágenes. Identifiquen si tienen imágenes seleccionada. Sí. La estructura vertical que debe de estar seleccionada. Ahora, sí. Esta aplicación me va a permitir escoger, asignar el título, pero también me va a permitir escoger el tipo de archivo que pretendo generar. De manera estándar me muestra tipo, en la casilla tipo, les aparece PNG. Sí. Ahí denle en donde dice PNG, denle clic y vean, estos son diferentes formatos de imágenes con los que yo puedo crear este archivo. Me permite crear archivos de mapa de bits monocromático, que sea en negro y en escala de grises. Archivo de mapa de bits de 16 colores. Y entre paréntesis probablemente les dé el asterisco .bmp o asterisco .div de dibujo. Mapa de bits de 256 colores. También tiene la misma extensión. .bmp o .div. Mapa de bits de 24 bits. .bmp o .div. Pero también tengo el formato generalizado, el formato JPEG, que tiene entre paréntesis asterisco.jpg o asterisco.jpeg o asterisco.jpe o asterisco.jfif. Son formatos que corresponden a este tipo de archivos JPEG. Pero también tengo el tipo de archivo .gif, .tif o TIFF, el .png y el .heic. Son diversos formatos de imágenes que tienen o guardan características propias al tipo de archivo. Vamos a escoger la opción que es JPEG. JPEG. Y ahora vamos a darle el título en la casilla nombre de archivo. ¿Sí? Vamos a ponerle figuras. Figuras. La extensión ya no es necesario que yo se lo asigne, porque automáticamente la aplicación le va a asignar JPG. ¿Sí? Esa es la extensión al archivo que está generándose. ¿Es JPEG? Ajá, lo dejamos seleccionado y solo el título, el nombre del archivo lo vamos a identificar como figuras. Solo como figuras. Y le damos clic en el botón guardar. Guardar. Vamos a identificar lo siguiente. En la ventana de Paint, arriba ya dice el título del archivo que estamos manipulando, que en este caso se llama figuras. Puede ser visible en la extensión. Para mi caso me dice que es JPG. Puede no ser visible la extensión, no importa. Pero el hecho es de que ya me da el título. Ya me da el título de
este archivo que almacené. Generé y almacené. Ahora, así como fue el caso del bloc de notas, si yo agrego o modifico algún elemento a este archivo, entonces ese cambio que yo haga es necesario que se guarde. Por ejemplo, voy a agregar otra figura de las que están listadas aquí. Voy a agregar una estrella. Ustedes agreguen otro elemento, o si gustan una estrella o cualquier otro elemento de la lista de formas, y dibújenla en el área de trabajo. Dibújenla. Ahí está mi estrella recién agregada. Este cambio que acabo de generar me va a obligar a que lo guarde, porque si cierro el archivo, si se me va la luz, si se me apaga el equipo, esta última inserción de la estrella no se va a recuperar. Podría recuperar la información anterior, pero esta estrella podría ya no se va a recuperar. Entonces es necesario que, como modifiqué el contenido del archivo, en este caso ingresando un nuevo elemento, me voy a guardarlo. Ahora, el guardado puede ser de igual forma yéndose a la opción archivo y guardar, o puedo auxiliarme de la herramienta que tengo arriba, que es el mismo icono representado en tamaño más pequeño, que es para guardar, ¿sí? O podría hacer la combinación de teclas que me recomienda ahí, control G, pero voy a utilizar ahorita el icono, el botón de arriba, guardar. Le doy clic en guardar. Sucede lo mismo como fue en el caso del bloc de notas. La primera vez que guardamos el archivo, la aplicación me lanzó la ventana llamada guardar como. Y en la segunda ocasión que guardamos el contenido, la aplicación ya no me mandó el cuadro de diálogo guardar como. ¿Por qué? Porque ya sabía cómo se llama el archivo y en qué posición lo estoy almacenando. Así sucede con esta aplicación de Paint. La primera vez que guardé el archivo, la aplicación me pidió, bueno, lo vas a guardar, dame el nombre con el que lo vas a guardar, dame la extensión o el tipo de archivo como se va a guardar, y dame la posición donde lo voy a guardar. Bueno, no hicimos modificación en la posición porque se fue a imágenes. Recuerden que las aplicaciones tienden a utilizar las posiciones predeterminadas de acuerdo al tipo de archivo. Hay una carpeta que se denomina imágenes y bueno, pues ahí es la posición adecuada para las imágenes, ¿sí? Pero pude haber escogido otra posición, nada me impide. Bien, como ya sabía el nombre del archivo y ya sabía en qué posición se iba a guardar, entonces ya no es visible el cuadro de diálogo guardar, y cualquier nueva modificación que adicione o que haga en la imagen, por ejemplo, voy a meter esta flechita que apunta para abajo y la voy a dibujar aquí, ¿sí? Voy a meter este elemento que parece una nubecita, la dibujo, ¿sí? Estas modificaciones las tengo que guardar. Bueno, me voy al botón guardar, o me voy a archivo y guardar. Ya no interactúa, ya no me dice dame el título y dame posición y dame el tipo de archivo. Ya no me interactúa conmigo porque esa información ya la aplicación ya la sabe. Ajá. Pero sí se guardan los cambios. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Selecciono el archivo y vamos a escoger la opción salir del menú desplegado, salir. También es otra forma de cerrar ventana, ¿sí? Pude haber seleccionado el tachecito que me mostraba la propia ventana, o en este caso aproveché el menú archivo y tiene la opción salir.
También el bloc de notas en la opción archivo tiene la opción salir. Son formas alternas de realizar la misma actividad. Bien. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí o dudas? No, vamos bien. ¿Vamos bien, Margarita? Sí, sí. Ok, bien. Vamos a ejecutar. Yo creo que sí, tienen instalada la aplicación denominada Word. Creo que es una de las aplicaciones de uso común. Entonces probablemente sí la tengan instalada en sus computadoras. Vamos a hacer ¿Cuál un es? archivo en Word. Vamos a hacer lo mismo. Windows R. ¿Dónde está? Digitamos la tecla de Windows R. Ahí salió esta Betty. A ver si regresa. Bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Perdón. Ahí está, ya regresaste. Sí vi que te desconectó. Pero bueno, ahí está. Windows R. Vamos a quitar el texto que nos despliegue ese cuadrito de diálogo. Lo más seguro es de que aparezca MS Paint. Vamos a quitarlo y vamos a redactar lo siguiente. WIN WORD. WRD. No, vamos a poner WIN W y latina N de niño. Ajá. Y sin espacio así de corrido en una sola palabra. WORD. Word. Palabra en inglés. Word. Ya. Y le damos Enter o aceptar. Podemos darle clic en aceptar o digitamos Enter. Ujú. Ahí Me está. apareció Word. Y aquí me salió. ¿Por qué me salió documento 5? Bueno, ahorita checo. Ok. Les Me aparece. salió Ajá. al lado izquierdo, dice Word recientes, antiguo, tareas, mecanismos, Uh-huh. documentos, examen, mecanismos, prácticas, metrología, Exacto. Erika Ramos, ficha, inscripción, lista, canción, agenda. Exacto. Del lado derecho hay un mosaico. En ese mosaico identifica el que dice documento en blanco. De ese mosaico, documento en blanco. O pueden digitar directamente la tecla rotulada como Escape. Recuerden que la tecla Escape, la primerita de nuestro teclado del lado izquierdo, la pueden digitar y con eso automáticamente se genera un espacio en blanco para trabajar. Aquí aparece un cuadrito que dice documento en blanco. O con el ratón dale clic en él. Apunta y da clic sobre él. Ya. Les aparece el espacio en blanco donde está el cursor. En la parte de arriba dice documento Word, documento 1, en mi caso me dice documento 5 porque ya lo había abierto. Viene estructurado por, vean, tiene el menú, el botón archivo, tiene una pestaña inicio, insertar, diseño. Luego viene un conjunto de herramientas. Abajito el espacio en blanco para poder redactar y el cursor en blanco. El cursor que está intermitente, ¿cierto? Sí. Bien, aquí podemos redactar un texto de igual manera. Como el texto que agregamos en el bloc de notas. Vamos a poner tipos de impresoras y le damos enter. Tipos de impresoras.
Enter. Y vamos a redactar abajo. Una impresora es un periférico. Es un periférico. Así, con esta información básica vamos a almacenar este archivo. Como es un espacio donde estamos generando información nueva, esta información, como fue el caso del bloc de notas o como fue el caso del Paint para hacer el dibujo, lo necesito guardar. Podemos escoger, de igual caso, tenemos archivo y tenemos ahí la opción guardar, o puedo auxiliarme del botón que se encuentra arriba, que de igual manera está representado con un icono de un disco de 3,5 y que también a su vez aparece con cuando apunto sobre él aparece un cuadrito flotante llamado guardar y entre paréntesis control G. ¿Sí? Puedo hacer o utilizar el guardar de archivo o utilizar el botón guardar o hacerle caso a la computadora y a la aplicación y utilizar la combinación de teclas control CTRL G de gato y suelto las dos. Cualquiera de ellas, ¿sí? Vamos a darle guardar. Bueno, aquí va a depender de la versión que tengan instalada en sus equipos. En mi caso, por la versión que tengo de guardar, perdón, la versión que tengo de Word, me está lanzando un texto. Tengo una imagen que dice del lado izquierdo, información, nuevo, abrir, guardar como, imprimir, compartir, exportar, cerrar, cuenta, opciones. Ok, para y tu en caso, el cuadro grande dice guardar como. Para tu caso, en guardar. Guardar. Primero escoge guardar de esa estructura vertical y luego vamos a escoger la opción examinar. A ver, un poquito. Localiza por ahí una opción que se llama examinar. Sí, pues porque no la puedo. Ay. Primero guardar. Ajá, y luego escojamos la opción denominada examinar. Ay, pues, buscando trabajo. A ver, yo te espero, no te angusties. Pues sí, pero no lo puedo mover. Guardar. Ahora examinar. Sí. Bien, ahora sí, al examinar me muestra, como fue el caso del blog de notas, como fue el caso de Paint, me muestra el cuadro de diálogo rotulado con el texto guardar como. ¿Sí? Como es un archivo de texto, lo usual es de que se vaya a almacenar en el espacio documentos.
¿sí? Sí. Y tenemos la casilla nombre de archivo. Ahora aquí está rotulada como nombre de archivo. Vamos a borrar el contenido en Primero esa casilla. le doy en documentos. Ajá, sí, si quieres darle clic en documentos para asegurarnos que lo vas a almacenar en ese espacio. Y luego le damos en la casilla nombre del archivo. De manera predeterminada, fíjate que aquí inteligentemente Word da como nombre del archivo el primer párrafo que capturamos en el texto y debe de coincidir con el título tipos de impresoras. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Esa es una ventaja que nos da la aplicación Word. Toma en cuenta el primer párrafo que tiene el texto y lo identifica con ese nombre, tipos de impresoras en este caso. Vamos a dejarlo así, con ese nombre. ¿Sí? Aquí no vamos a modificar nada en la opción tipo, lo dejamos como documento de Word de manera predeterminada y directamente le vamos a dar clic en el botón guardar. Démosle clic en el botón guardar. Ahí está. Ok. Entonces, de igual manera, como es el caso de las otras aplicaciones, cualquier modificación que realicen en este texto es necesario guardarla. Pero como ya se guardó por primera vez, en cualquier ocasión que le demos guardar, la aplicación ya no nos manda el cuadro de diálogo para definir en qué posición, con qué nombre y si es necesario con qué tipo de archivo se va a almacenar. Por ejemplo, puedo continuar escribiendo. Un impresor es un periférico de salida de datos. Salida de datos. Ahí lo dejo y le doy guardar. Con estas modificaciones le doy guardar, ya sea archivo guardar o puedo auxiliarme del botón de guardar que tengo ya en la esquina superior. Al darle clic en guardar, ya sea de archivo, guardar o ya sea del botón de arriba de guardar, vean que ya no me despliega ese cuadro de diálogo. ¿Por qué? Porque ya la aplicación sabe el título que está asignado a este archivo, la posición de almacenamiento y en este caso el tipo de archivo que se guardó. ¿Sí? Ya no interactúa, pero sí nos lo guarda, ¿eh? Sí nos guarda los cambios. Bien. Por último, ya nada más para cotejar. Cierren la ventanita de Word. De igual caso, como fue la situación del Paint, pueden irse a archivo. A ver si aparece en cerrar. No tienen la opción salir. No, ciérrenlo del botoncito. Ciérrenlo del botoncito del taché. De Word. Cierren el botoncito de Word. Ya. Ok, bien. Ahora, abran por favor. Abran por favor su ventanita de la carpetita llamada explorador de archivos. Abran su ventanita, la ventana del explorador de archivos. ¿Sí? Ahí está. Voy a quitar de esta vista porque lo más probable es que no la tengan ustedes. Bien. Quiero que de la ventanita del explorador de archivos seleccionen la opción documentos de la estructura vertical o del espacio que aparecía en la parte superior, documentos. Si lo escogen de la estructura vertical, basta con darle un clic. Si lo escogen de la parte superior que tienen ahí las ventanitas de las carpetitas, le dan doble cliqueo y se los va a abrir.
A ver, en tipo de impresoras le doy un clip. En la ventanita llamada documentos primero. Documentos. En la estructura vertical izquierda, escoge documentos. ¿Sí es visible documentos, Margarita? Sí. Sí, sí, le Ahora, doy clip. dale un clic. Esto te va a permitir visualizar el contenido almacenado en el espacio documentos, en la carpeta documentos. Quiero que identifiquen el título tipos de impresoras y quiero que identifiquen el título datos personales. Pregunta, Sí. ¿el gráfico que los acompaña, el gráfico, el icono que los acompaña, es el mismo tipo? ¿Es la misma No, imagen para los dos? no. Con 3 tipos de impresoras. El icono que tiene tipos de impresora está representado por una hojita en blanco con una W que le acompaña. Ah, sí, La imagen que lo acompaña. Ahora, sí, sí. identifica datos personales. El gráfico, la imagen que acompaña a datos personales es una hojita de papel con rayitas que simula el bloc de notas. ¿Cierto? Datos No, no, personales. Busca datos personales. tengo. Probablemente estén ordenados alfabéticamente. A ver, voy a ver. Y eso es lo que les hacía referencia en relación a la extensión del archivo. La extensión nos da el tipo de archivo al que pertenece, qué aplicación es compatible directamente para visualizar su contenido. Y bueno, el gráfico nos da una idea. Si el gráfico que acompaña al archivo fuese una W, quiere decir que lo podemos visualizar en Word. Si el gráfico que lo acompaña es una hojita que representa un bloc de notas, de secretaria, entonces quiere decir que la aplicación que nos va a permitir ver su contenido es el bloc de notas, la aplicación Notepad. ¿Sí? Y de igual manera, si ustedes de la estructura vertical escojan imágenes, que es donde tienen las imágenes, y observen que el icono que representa el archivo llamado figuras es un icono diferente, pudiendo inclusive verse una vista previa en su icono, una vista de su contenido como imagen. ¿Sí? Esto es por el hecho de que es un archivo de imagen y que su icono es totalmente diferente al bloc de notas y diferente al archivo de Word. Entonces, bueno, esto es lo relevante de las extensiones y la relación que existe entre la extensión, que nos hace referencia al tipo de programa o aplicación donde se puede ver, y también lo relaciona con el tipo de imagen que acompaña a dicho archivo. ¿Sí? Entonces, en conjunto, nuestros archivos que hemos generado, ¿sí?, se pueden visualizar en la aplicación en la que fue creada. Es asignado automáticamente una extensión y la extensión está vinculada con el tipo de programa que puede ser utilizado para visualizar su contenido y también lo relaciona con el tipo de gráfico o icono que lo acompaña para identificarlo visualmente. ¿Sí? Esta es la funcionalidad del manejo de los archivos. Y lo que vimos hoy, como fue el caso de el que yo genere un archivo, implica almacenarlo. Si no lo almaceno, la probabilidad de que si se descompone la computadora, ¿sí?, o que ya no pueda, o que se le vaya la luz, que se le acabe la pila si se trata de una laptop y que se apague repentinamente,
la probabilidad de recuperar dicho archivo se vuelve nula. Por eso es importante que cada vez que manejemos un archivo y estemos ingresando la información, guardar los cambios. La primera vez que se guarda, siempre nos va a pedir que interactuemos, dándole el nombre del archivo, la posición de almacenamiento y, de ser necesario, el tipo, ¿sí? De ser necesario. Con esta información, al momento de guardarlo, en posteriores ocasiones ya no es visible ese cuadro de diálogo, porque la aplicación cumple con la función: hago un cambio, guardo, hago un cambio, guardo, hago un cambio, guardo, o varios cambios y guardo. Y la aplicación ya sabe dónde y con qué título se está guardando dicha información. Solo va a aparecer la primera vez. Esto siempre va a suceder cuando utilizamos la actividad o la acción de guardar. A diferencia de lo que vamos a ver la siguiente clase, a diferencia del guardar como. El guardar como siempre vamos a obligar a que aparezca el cuadro de diálogo, guardar como. Pero sirve para la misma actividad, almacenar. Almacenar, pero tiene una orientación ligera, tiene otro sentido el guardar como. La siguiente clase lo tratamos, ¿no? Entonces, pues vamos a dejarle aquí. Bueno. Y les comparto al ratito el video. Y nos coordinamos para el jueves. Yo considero que sí tenemos clase. Sí, ya conectándose la primera, pues ya arrancamos. Ya si se conectan las dos, bien. Con que si se me desconectan las dos, pues ahí le detengo, ¿no? Porque no tiene caso. Mejor pero bueno, ese es el hecho. Ya sea pues yo considero que si hay clase, ya si ustedes se conectan, ya está en función de ustedes. Ok, gracias. Tenga bonito día y estamos en contacto a través de WhatsApp. Cuídense. Nos vemos, cuídense. Bye. Gracias. Bye.